tenemos acá en la gráfica del 2022 a 2027 los distintos países de Latinoamérica, donde vemos que todo al 2027 se espera que siga creciendo, ¿no? O sea, tenemos Brasil, México, que son los referentes, y tenemos los otros países tipo Colombia, Chile, Perú, Argentina. Todos de alguna manera están creciendo casi en 3 dígitos, y eso vino para quedarse. Ahora, cuando nosotros vemos la composición de los rubros, y un poco lo vimos ayer con la exposición de CCR, o sea, si bien dentro de lo que es la venta online, lo que son productos durables, tipo electrónica, tipo moda o juguetes, es lo más importante, la alimentación no es algo menor, representa casi el 10% de la participación de la venta online. Y si nosotros medimos, y estas son distintas estadísticas que surgen de fuentes de proyecciones, la comida o todo lo que es alimentos dentro de la venta online va a seguir manteniendo esa tendencia creciente, donde va a tener un número cada vez mayor, digamos, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el impacto del e-commerce en los supermercados? Por un lado tenemos que generó una mayor sensibilidad en los precios por parte del consumidor. Y esto para el supermercado le implicó empezar a preservar márgenes, trabajando en eficiencias y en procesos efectivos, ¿no? Para que, a poder comparar distintos precios en distintos lugares, todos al mismo tiempo, el supermercado en definitiva lo que tiene que trabajar era, bueno, cómo soy más efectivo o cómo trabajo mejor en mi costo de ventas para que yo pueda mantener mi margen. Un segundo punto es, hay todo un aumento de preferencia de los distintos canales, la omnicanalidad, ¿no? Y eso implica que se incrementó la flexibilidad entre los distintos canales de venta, ¿sí? Y para el supermercado le implicó, bueno, tengo que reducir todas mis barreras que tenía en distintos procesos ineficientes para hacer la venta online. Por otro lado, hay toda una búsqueda en lo que es la experiencia de la compra personalizada. Ya nos lo comentaba Augusto recién, lo fui comentando también durante la jornada de ayer, todo el concepto de, bueno, la compra personalizada, y eso tiene que ver para el supermercado, en donde se empieza a trabajar lo que es el concepto del análisis del dato, el analytics, ¿no? Cómo convertir el dato en información. Y por último, no menor a todo esto, el tema del e-commerce, generó una necesidad para el supermercado de empezar a entender cuáles eran los distintos medios de pago digitales que tenía que ofrecer a los distintos clientes, con 4 conceptos básicos. Por un lado, el tema de agilidad, por otro lado, el tema de la sencillez, un tercer concepto que es la rapidez, y otro cuarto, no menor, que es el tema de la seguridad. Ahora, acá empiezan a jugar los bancos, lo que es la industria financiera, que eran los típicos jugadores que tenían los medios de pago en el mercado, ¿no? Y nosotros vemos 3 gráficas, porque acá es importante entender cómo se interrelaciona la banca con el consumo, ¿no? Y por un lado tenemos que tener en cuenta que no en todos los países, salvo Brasil y México, que sí están como un poco más fuera del rango, el resto de los países, la banca no tiene una inserción tan fuerte. Estamos llegando más o menos al 50%. Si ustedes ven en la primera gráfica, está relacionado con cuántas personas o habitantes mayores a 15 años tienen cuenta bancaria, ¿sí? Tenemos un Paraguay que está más o menos en un 35-40%. ¿Cuántos habitantes tomaron un préstamo con una institución bancaria? ¿Sí? Que es el segundo cuadro. Y después, el tercer cuadro es cuántos realizaron un pago digital. Vemos que la tendencia viene creciendo, pero la realidad es que falta mucho para hacer en este tema. Y esto genera una siguiente pregunta, es ¿cómo yo supermercado, yo comercio minorista, yo retailer, garantizo que nadie se quede sin poder comprar lo que yo estoy ofreciendo? ¿Sí? Y entonces viene el segundo concepto, que es el tema de la inclusión financiera, ¿no? ¿Qué es inclusión financiera? Y un poco lo vemos en la lámina. El acceso que puedan tener todas las personas y empresas, no solamente estamos hablando de personas, sino también empresas medianas, grandes, ¿sí? A diversos productos y servicios financieros que les sean útiles y que le puedan atender a sus necesidades, ¿no? No solamente estamos hablando de un solo medio de pago, sino también préstamos, seguros, todo lo que sea inclusive para la vida de la persona, digamos, ¿no? Obviamente, y lo vimos en los últimos tiempos principalmente, se lograron muchos avances en lo que es la inclusión financiera, todavía falta mucho para recorrer, ¿sí? De vuelta, Brasil y México hicieron sus tareas mucho antes que el resto de los países de Latinoamérica,
se nota mucho en la penetración de la banca, pero hoy, para el resto de los países, la mitad de la población no está bancarizada. Y eso para la venta online sí es un problema. Y acá viene entonces el siguiente punto, que es el tema de los pagos inclusivos, ¿no? Que esto es, ¿cómo garantizo yo, de vuelta, yo supermercado, que quiero vender, que mi consumidor me exige comprar en distintos canales, que pueda ofrecer 24/7 los productos, que tenga mi lista de precios en línea? ¿Cómo puedo yo, una compra a las 4 de la mañana, no perderla? ¿Sí? Ese es el concepto del pago inclusivo, ¿no? Y acá es donde empieza el mundo fintech. El mundo fintech, en los últimos años, fue el sector que empezó a romper esa tradición, ese status quo, como veíamos antes en la presentación de Augusto, ¿no? De status quo de siempre se hizo así, pero la realidad es que las fintech empezaron a transformar el mundo, primero los medios de pago y después el resto de los servicios financieros, ¿no? En donde, ¿qué es el concepto de fintech? Es usar tecnología e innovación en donde buscan empoderar a individuos, no tanto a una masa, no tanto a un portafolio, sino más bien empezar a trabajar en el individuo y pequeñas empresas en que puedan participar con distintos productos financieros en la economía. Ahora, si nosotros vemos la cantidad de medios de pago utilizados, ¿sí? Vemos que las tarjetas de crédito siguen siendo la principal fuente de pagos en el mercado, abarcan casi más del 50%, pero empezamos a distinguir distintos conceptos adicionalmente a la tarjeta de crédito. El segundo concepto es algo súper novedoso, ¿sí? Que se llama Pix, que rompió el molde del esquema de pagos en Brasil, ¿sí? Es un esquema de pagos que lo propuso el Banco Central de Brasil junto con toda la red de comercios y generó una revolución en el tema de medios de pago, no solamente por los ahorros en comisiones, sino también por la seguridad y la facilidad de la transmisión. En definitiva, es una transferencia bancaria, ¿sí? Como vemos un poquito más abajo, transferencias bancarias. Después están las tarjetas de débito, pero también apareció el mundo de las billeteras virtuales, el mundo de los vouchers de pago, o tarjetas de regalo, o cupones prepagos, ¿sí? Y después, por último, estamos viendo otro concepto que vamos a explicar un poco más adelante, que es el Buy Now, Pay Later, ¿no? Que es algo que se está hablando mucho, todavía muy a nivel de cómo puede impactar en el mundo financiero, pero la realidad es algo novedoso que si hacen el doble clic después van a descubrir que hace rato que se viene trabajando sobre eso. Ahora, en definitiva, lo que estamos mostrando es que estos son tecnologías disruptivas, ¿no? Que revolucionaron la forma en que los consumidores se empiezan a relacionar con el retail, con el minorista, con el supermercado. Y esto, ¿qué llevó? Llevó todo un aumento de la conveniencia en el concepto de la experiencia del cliente, que lo escucharon, lo van a escuchar y lo van a seguir escuchando mucho, en el concepto del camino del consumidor, ¿sí? Y todo en definitiva busca a que sea más eficaz y más eficiente la relación, la interacción entre supermercados, minoristas y el consumidor en toda la región. La fintech no es algo que empezó ayer, no es algo que empezó por la pandemia, sino que viene hace rato, digamos, ¿no? Hace por lo menos desde principios del año 2000 más o menos, ¿sí? En donde empezaron distintos jugadores, muchos productos de la primera burbuja de las .com, en donde empezaron a trabajar el tema de los medios de pago, ¿sí? Después, en la década del 2010 principalmente, donde hubo una depuración en lo que es distintos planes de negocio, modelos de negocio, y después la tecnología siguió aumentando para trabajar fuertemente en la concepción de qué es lo que realmente el consumidor necesitaba de una fintech. 2010 es como un parámetro, una bisagra en lo que es la definición de cuáles son los modelos de negocios y donde se definió claramente cuál es medio de pago, cuál está relacionado con préstamos de consumo, cuál está relacionado con seguros, ¿sí? Como decía antes, Brasil y México picaron en punta en lo que es creación de este tipo de empresas, pero el resto de los países, tipo Colombia, Argentina, Chile, no se quedaron atrás. Muchos empezaron a trabajar en su propio país, en su propia región, y empezaron a trabajar en forma conjunta para tener una visión mucho más regional del tema. Ahora, en definitiva, ¿hoy qué estamos viendo? Antes había un solo intermediario de pago,
que era el banco. Hoy, el cliente con su necesidad de consumo empieza a ver como dos intermediarios. Los bancos, por un lado, con la tradicional tarjeta de débito, tarjeta de crédito, y la fintech. Y por otro lado están los supermercados. Y los fintech, ¿cómo empiezan a romper el molde, el status quo, como vivíamos antes? A través de billeteras virtuales, pagos electrónicos, generan todo el proceso de inclusión financiera que veíamos antes, pero empiezan a trabajar la interoperabilidad entre distintas fuentes de medios de pago, se empieza a trabajar en lo que es el contactless, ¿sí? La no necesidad de usar el chip o usar una banda magnética que generaba mucha inseguridad en lo que eran las transacciones, el tema del concepto del pago instantáneo. Si yo te digo, yo te voy a transferir los 100 pesos que sale el producto al instante, le impacta en el retail, en el supermercado, lo que genera seguridad, no genera ese riesgo de crédito que generaba muchas veces una transferencia bancaria. Y el concepto del cashless, ¿no? O sea, empezar a trabajar a través de un plástico o un dispositivo, no necesariamente físico, y evitar usar el movimiento del billete físico, digamos, ¿no? Por otro lado, también las fintech empezaron a trabajar en lo que es el concepto del finlending, ¿no? Empezar a prestar plata, tomar riesgo de crédito. ¿Por qué? Porque todas empezaron a capturar el dato y generar un scoring, empezar a conocer y poder predecir cuál es el comportamiento en cuanto a un crédito, ¿no? Y empezaron a ofrecer créditos personales, ofrecer tarjetas de crédito y también este concepto del Buy Now Pay Later es, vos querés comprar estos 100 pesos de producto, yo, fintech, te ayudo a que vos lo puedas pagar y entonces vos decime en cuánto tiempo querés pagarlo y yo te apoyo financieramente. Ese es el concepto de Buy Now Pay Later. Es vender el producto en cuotas, ¿sí? Por ahí los que son de Argentina lo conocen muy bien, es sumamente extendido en lo que es comprar las zapatillas en cuotas, digamos, producto de la inflación, ¿no? En lo que es Argentina. Por ahí en el resto del mundo, donde la inflación no es tan fuerte como en Argentina, se trabaja de distinta manera, no era tanta necesidad de comprarlo en cuotas. La realidad es que el concepto hace que, por producto principalmente de la inflación en el mundo, cada vez más consumidores estén buscando cuotificar con la compra de su producto. ¿Qué terminó haciendo esto? Generar lo que es la experiencia del usuario, el UX, como lo van a ver, cómo lo escuchan, cómo lo pueden leer, ¿sí? En donde empieza a trabajar fuertemente la personalización de la oferta de servicios financieros. Ahora, ¿qué surge de todo esto? ¿Sí? Y empezamos a ver que se empiezan a entrelazar. Empiezan a entrelazar los supermercados y la fintech. Y acá empieza el concepto, siento un concepto que es el tema de las finanzas embebidas, ¿sí? Empezar a trabajar no solamente en generar medios de pago, en tener una tarjeta de crédito, sino empezar a trabajar en forma conjunta, el supermercado fintech, en buscar formas de ahorro de costos. Porque en definitiva, un punto que surge de esto con las finanzas embebidas es que yo me ahorro la comisión de la tarjeta de crédito, ni más ni menos. Eso es un ahorro de costo enorme para cualquier supermercado. Genero fuentes de datos para entender la fidelidad de mi cliente. Por ende, empiezo a trabajar en que mi supermercado, mi canal de venta, es un lugar donde pueda hacer todo. No solamente comprar el producto, comprar el papel higiénico, sino comprar hasta incluso determinados servicios financieros. Que eso a su vez me genera nuevas líneas de rentabilidad. No solamente trabajo en lo que es el margen de costo del producto vendido, de la mercadería vendida, sino también trabajo en un ingreso financiero, una comisión financiera, que ese es el concepto también del producto y por ende también el impacto en el estado de resultados del supermercado. Y eso que lleva a que yo pueda generar una mayor oferta de productos y servicios. Ahora, este concepto de finanzas embebidas, ¿cuál es el principio? Y un poco también lo veíamos en las distintas charlas. Es que el servicio tiene que ser tan conveniente que los consumidores no se den cuenta que lo necesitan, ni tienen que pensarlo. Hoy Mercado Libre es fundamental en lo que es la venta electrónica porque le generó también, le adosó el tema de mercado pago. Ya nadie piensa en cómo se paga, por dónde tiene qué canal tiene que usar, simplemente es todo parte del mismo proceso. Ese es el concepto que tenemos que, o por lo menos que extraigo acá en esta exposición, como para que pensemos juntos cómo implementarlo, si vale la pena, con qué escala. Ahora bien, si viene con el concepto del supermercado fintech, en donde está el cliente que tiene necesidad de consumo, ¿qué es lo que yo como supermercado le ofrezco como nuevos productos?
puedo ofrecerle mi billetera propia, la wallet, puedo tener mi tarjeta de crédito propia, como lo que discutíamos antes, el tema de lo que era la cuenta de almacén anterior. Bueno, ahora transformarlo en un medio digital con una tecnología específica para saber cuánto de crédito de consumo le puedo dar, en cuántas cuotas y con qué plazo, ¿sí? Lo que veíamos antes, el Buy Now, Pay Later. Generar programas de fidelidad, porque yo empiezo a generar datos de consumo, poder dar préstamos, pero también poder dar seguros, ¿no? Compro la bicicleta, le entrego también el seguro de la bicicleta. Le vendo una moto, le entrego también el seguro de la moto. Y empiezo a trabajar fuertemente en la simbiosis entre producto y necesidades financieras que tenga el cliente. Le vendo una heladera, le vendo la garantía extendida. Todos productos de seguro, alrededor de ese consumo, digamos, ¿no? Y después también, cosa que lo estamos viendo en el último tiempo, es rentabilizar ahorros, ¿no? O sea, yo tengo una billetera propia, muchas veces el consumidor o el mismo proveedor, porque también se puede trabajar del lado del proveedor, este concepto de supermercado fintech, puede haber determinados momentos en donde las divisas o el dinero queda como alocado en esa billetera. Bueno, le ofrezco servicios de ahorro, servicios de colocación de inversiones transitorias, ¿sí? De colocarlos en fondos de mercado de capitales, ¿sí? Eso, por lo menos en Argentina, es donde se habla mucho del tema, de cómo los distintos consumidores tienen que protegerse ante la inflación. Mercado Pago fue líder en eso. Generó su cuenta virtual, se alió con un banco o un fondo común de inversión y toda plata que está ociosa durante la noche se está reinvertida en fondos de inversión. Lo único que hacen es, nada, el consumidor no tiene que hacer nada, simplemente sabe que va a tener una renta todas las noches por ese concepto. Y después, obviamente, Mercado Libre o el que sea, cobra una comisión sobre eso. Lo mismo acá. Y por último, y no menos, que también se está tendiendo a escuchar bastante, es el concepto del Wealth Tech, ¿no? O sea, el tema de la tecnología relacionada con el bienestar. Todos nosotros necesitamos ir al gimnasio, necesitamos tener suscripciones de distintos temas que nos ayuden a nuestra vida personal. Bueno, hay toda una tecnología alrededor de cómo yo facilito al consumidor a que pueda tener ese bienestar, esa tecnología, y darle ofertas y productos y servicios personalizados. Ahora, todo esto ¿qué surge? Surgen los datos de consumo. Esos datos se convierten en información. Esa información se convierte en ofertas personalizadas. Y esas ofertas personalizadas, y un poco lo representamos gráficamente en la línea, lo que genera es que el supermercado, el retailer, genere nuevos productos que le pueda ofrecer a los clientes. Y este es el círculo virtuoso que estamos viendo, que se puede generar a través de la innovación y de la tecnología, digamos, ¿no? Ahora, la pregunta es, bueno, todo suena muy bonito, ¿cómo se implementa? ¿Cómo podría yo, supermercado, poder implementar esto de acá? Nuestra visión es que se haga paso a paso. Tampoco es una cuestión de buscar ofrecer todos los productos que hoy hay en el mundo o que ofrece, por ejemplo, Apple o en Estados Unidos se puedan leer, que se ofrecen distintos supermercados gigantes como hay en Estados Unidos. Acá, lo que nosotros, por la realidad latinoamericana, es, bueno, vayamos por programas pequeños, con foco, generemos conocimiento, aprendamos y entendamos cuáles podemos escalar, que es la siguiente pregunta, ¿no? El concepto de escalar es cuáles realmente puede hacer que esto sea cada vez más grande, digamos, ¿no? Y generalmente, porque es la fuente del dato, es, bueno, generemos un programa de fidelidad, sepamos qué consumen nuestros clientes, tengamos la tecnología para empezar a identificar el consumo que están realizando nuestros clientes en el último tiempo, empezar a analizar esa tendencia de consumo y por ende generar scoring, generar como una especie de puntaje al cada cliente y a partir de ahí definir los de puntaje más alto, le voy a dar de determinada manera, o lo voy a tratar, o lo voy a ofrecer de determinada manera, los de puntaje más bajo de otra manera, digamos, ¿no? Pero el concepto es empezar a segmentar y poder tratar de identificar productos individuales. ¿Qué es lo que venía ocurriendo en lo que son supermercados y lo que son bancos, en cada uno en su mundo? Tiraban al aire distintos programas de marketing, perdigones, disparaban al aire, algunos pegaban, la mayoría no. Entonces era muy difícil entender el concepto del retorno de la inversión de
proyectos de marketing, proyectos comerciales, porque no había el dato preciso. Lo que está surgiendo acá es que podamos generar a través del dato, empezar a medir mejor esos programas y aprender sobre eso, porque como todo proceso, hay muchos que van a ser exitosos, hay muchos que van a fracasar. La realidad es que del fracaso se puede aprender y empezar a generar productos mejores, digamos, ¿no? Después se puede pasar por la tarjeta propia, ¿sí? No solamente depender de una tarjeta bancaria, sino también que nosotros podamos generar nuestro propio medio de pago, nuestra propia tarjeta de crédito propia con nuestra marca supermercado y poder darle beneficios diferenciales a aquel que tiene un programa de fidelidad y un programa de tarjeta propia. Genero a través billeteras, ¿sí? Billeteras virtuales donde yo pueda empezar a, bueno, cargame 100 pesos en esa billetera, consumirlos en el supermercado, si te falta más, yo con mi tarjeta propia te entrego la plata que te falta y empiezo a generarle en el mismo proceso de compra distintos productos financieros. Y por último, empiezo a trabajar en lo que es préstamos personales. Bueno, yo sé que vos tenés determinado consumo mensual, determinado consumo anual, yo sé que por ahí, por tus características, puedes necesitar cambiar tu lavarropas, cambiar tu heladera, te presto plata, compralo. No necesariamente tengo que comprarlo en mi lugar, puedes comprarlo en otro lado porque yo no lo abastejo, pero yo sí me quedo vos como cliente porque yo te doy ese préstamo personal. Y así sucesivamente voy creciendo en lo que es la escala, lo que es obviamente la complejidad de la gestión de distintos productos financieros, pero en definitiva, haciendo estos pasos y manteniendo el foco y entendiendo cuáles pueden escalar, es que entendemos que esta relación fintech-supermercado puede funcionar. Obviamente, este desarrollo fintech o todo lo que estamos viendo no está ajeno a obstáculos, ¿sí? Por un lado tenemos un desafío del tema regulatorio, ¿sí? No hay claridad, no todos los países tienen regulado el mundo fintech, entonces genera esa falta de claridad regulatoria, genera o puede frenar la prestación de servicios fintech, ¿sí? Por otro lado, la infraestructura que yo necesito, ¿no? Esto de necesitar contar con acceso a conexiones seguras y rápidas, tanto en lo que es banda ancha, en lo que es celulares o lo que es tecnología móvil, digamos, hace que la infraestructura sea una limitante. Si yo no tengo mis consumidores no tienen acceso a esa infraestructura, difícilmente puedan comprar o puedan utilizar estos productos y servicios. Por otro lado, y lo que veíamos antes es la escalabilidad. Para que tenga sentido económico, muchas veces es necesario que tenga cierto volumen, si no hay ciertos costos fijos de operarlo que hacen que el producto no funcione. Entonces, lo que nosotros tenemos que analizar fuertemente es en dónde tenemos que invertir y si esa inversión realmente va a generar un crecimiento que sea escalable, digamos. Que incluso pueda ser no solamente local, sino también regional, digamos, ¿no? O sea, acá estamos hablando de conceptos que pueden ser más bien latinoamericanos, no solamente relacionados con Paraguay, con Argentina o con Uruguay, sino que empiecen a generar una forma de trabajo que sea común para distintos países. Y por último, y no menor, los bancos también entendieron que necesitan trabajar con el consumidor. Otros retailers también entendieron que no solamente supermercados entienden que necesitan trabajar con los consumidores. Principalmente los bancos están trabajando en este tema de ir a trabajar en la relación con el cliente de otra manera. Están armando sus marketplaces, están armando sus tiendas de compra digitales. Entonces, entre esa competencia y lo que es la comoditización de los productos, ese es un desafío también para que todos los distintos jugadores que entren en el mercado puedan entenderlo, analizarlo y ver cuál es su forma de diferenciación. Casos de éxito en el mundo, hay algunos, todo esto es nuevo, ¿sí? Podemos hablar a nivel latinoamericano. Carrefour es la cadena francesa que lanzó sus distintos programas de tarjetas precargadas, ¿sí? Como una especie de mercado pago donde yo cargo mi plata y empiezo a trabajarlo como primero billetera virtual y después tarjeta de crédito. Después Walmart de México, Walmex, también generó también su billetera propia. Obviamente el mundo, y un poco también siguiendo lo que es la tendencia de los nórdicos, IKEA también generó o hizo adquisiciones relacionadas con
mecanismos fintech para generar la venta a crédito, o también lo que es Divido, que es una red financiera minorista, también está trabajando en lo que es el Divido Connect, entonces relaciona el retail con el medio de pago. La realidad es que esto recién empieza, hay mucho para hacer, ¿sí? Hay distintos ejemplos. Veamos nosotros a nivel local qué es lo que podemos hacer. Por último, acá tenemos dos grandes maneras de trabajar en lo que es la implementación de esta relación supermercado-fintech. Por un lado podemos hacerlo en forma propia, el desarrollo propio, algo interno, nos va a llevar más tiempo, ¿sí? Pero lo voy a hacer a medida. Pero por otro lado también puedo empezar a trabajar con externos, ¿sí? Por un lado es, bueno, trabajo primero con distintos cambios, innovaciones en mis procesos actuales, veo cuáles realmente puedo cambiar y los voy cambiando con distintos proveedores tecnológicos que pueden hacer su implementación en determinadas partes del proceso. También puedo generar alianzas, puedo generar asociaciones. No necesariamente tengo que conocer yo todo lo que es el mundo fintech, yo supermercado. Puedo hacer una alianza con una compañía de seguros para lo que es brindar seguros. Puedo hacer una alianza con un medio de pago para trabajar todo el esquema de medio de pago. El concepto de alianza es, bueno, definamos junto un proyecto de inversión y vayamos junto al resultado. Ese es el concepto que se puede trabajar perfectamente. Y por otro lado, cuando yo tengo ya cierta escala y realmente tengo que tener cierto control y no puedo depender tanto de un proveedor externo, muchas veces, y como veíamos por ejemplo en el caso de IKEA antes, conviene hacer una adquisición, un crecimiento orgánico en determinadas tecnologías, así yo la incorporo, la implemento, la integro en mi propio proceso o modelo operacional y puedo por ende tener un mejor proceso de venta y de experiencia al usuario dentro de mi propio procesos internos, digamos, ¿no? Obviamente, un poco, acá no estamos buscando que todo supermercado se convierta en una fintech ni que sea una entidad financiera regulada. Ese no es el concepto. Acá el concepto es, empecemos a trabajar juntos, veamos cuáles son las alianzas necesarias que yo puedo hacer para maximizar el cliente que yo justo tengo enfrente, que le puedo dar no solamente el producto de alimentos o el producto de almacén, que puedo entregarle otras cosas más. Después, poder meterse en lo que es la transformación de generar esta solución de experiencia del usuario hace que mi cliente sea más fiel. Mi cliente diga, bueno, yo sé que acá resuelvo todo, no tengo que pensar en, bueno, dónde dejé mi tarjeta de crédito o dónde dejé la clave de mi home banking para hacer la transferencia. Yo puedo que a través de todo un canal de compra, que puede ser online o puede ser físico, a mí me resuelven todo, ¿sí? Acá el tema es, entendamos qué es lo que quiere el cliente, ¿sí? Entendamos por dónde va su necesidad y la respuesta va a surgir a partir de eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcos Bazán, por esta presentación. A continuación, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? A ver si podemos repetir utilizando el micrófono, así escuchamos todos. ¿El blockchain sería una de las plataformas para desarrollar esa wallet o hay otras? Hay otras, no necesariamente tienes que usar por blockchain. La realidad es que usar el blockchain lo que te hace es que tengas una interoperabilidad más segura con todo lo que está en el mundo del blockchain, pero no necesariamente te vas a estar comunicando con el mundo tradicional bancario, digamos, ¿no? Es como que necesitas sí o sí tener otro intermediario que es técnicamente el rampa fiat, no viene al caso, pero en definitiva es aquel que conecta el mundo tradicional con un mundo blockchain y que pueda interactuar el lenguaje que son totalmente distintos, ¿no? Lo que generó el blockchain o las distintas tecnologías de blockchain es generar como un mundo paralelo de tecnología de comunicación y de seguridad. Falta esa necesidad de interrelacionarse. Pero se puede trabajar perfectamente si vos querés, bueno, yo quiero que a los que tengan criptomonedas que puedan comprarme, digamos. Eso es perfectamente así.
¿Otra pregunta? Creo que ya quedó todo claro. Muchísimas gracias, Marcos Bazán, placer. por esta presentación. Aplausos, por favor. Lo despedimos de esta manera.